Hola hermanos, espero que estén súper bien, que Dios lo bendiga y la promesa que Dios nos tiene para hoy es la siguiente. Dice así: tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los libró de su aflicción. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Bueno, aquí podemos observar que el pueblo de Dios estaba entrando en angustia, estaban entrando en una desesperación y su esperanza estaba disminuyendo. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Oraron. ¿Y a quién? A Dios. Y durante esa oración Dios los empezó a librar de esa aflicción en la que estaban teniendo. Y los puso en el camino. Y aquí es donde quiero ir. Muchas veces creemos que cuando oramos a Dios, cuando le pedimos a Dios que nos ayude en una situación, creemos que Dios lo va a hacer así de rápido. Pero no es así. Ahí mismo dice, Él los puso en el camino donde los llevaría a un lugar donde se sentirían bien. Entonces, Dios, cuando oramos a Él, Él nos va mostrando los pasos y el camino y el lugar donde debemos ir para que durante ese proceso podamos llegar a esa respuesta y a esa promesa que Dios nos tiene, que nos va a respaldar y nos va a ayudar en esa situación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en Él, ¿sí? Y durante ese proceso, Dios lo que quiere es que nuestro carácter sea moldeado, ¿sí? Y que nuestra relación con Él sea mucho más fuerte y nuestra fe sea mucho más fuerte que lo estaba antes, ¿sí? Entonces, a eso los invito, hermanos, a que oren, a que le entreguen todas sus angustias a Dios y sean pacientes y tengan fe en que durante ese proceso Dios nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces, ánimo, que Dios está ahí esperando a que tú les entregues todas esas angustias, todos esos problemas que te están ahogando y que te están cerrando y que está haciendo que tu fe se disminuya. Entrégaselo a Él y verás que durante ese proceso Dios te va a ayudar. Hola familia, qué gusto nos da tenerlos nuevamente aquí en esta serie La Biblia tiene la razón. Y hoy veremos evidencias sobre hechos que relata la Biblia y que se han encontrado para mostrar la veracidad de ellas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no cambia y permanece para siempre. Yo te pido, Señor, que hoy seas glorificado y que tu palabra esté por encima de todo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Amén y amén. Y yo te invito para que este video, esta transmisión online, la veas con tu familia, para que tengas un encuentro con ellos. La palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos, ahí está Dios y Él se manifiesta. Solamente permite que tu corazón esté dispuesto, que Dios da la respuesta a aquello que tú estás esperando. Todo va a estar bien, familia. Vamos a nuestra primera evidencia y es en Génesis. Génesis 3 relata un suceso entre la mujer y la serpiente. Y la serpiente tiene una conversación con la mujer y la lleva a que desobedezca la instrucción de Dios de no comer del fruto. Pero en Génesis menciona evidentemente que la serpiente como castigo se iba a arrastrar. Es increíble pensar de pronto que la serpiente tuviese patas, pero quiero mostrarte hallazgos donde han encontrado evidencias contundentes sobre este hecho
que demuestra que el castigo fue verídico y que la serpiente pasó de ser un animal, de tener patas y caminaba a arrastrarse sobre la tierra. Mira, en este primero, la Universidad Británica encontró en el 2015, en el nordeste de Brasil, un fósil en donde se validó la existencia de serpientes con patas y descartaron la posibilidad de que fuese un fósil de un pez. En este otro podemos ver la evidencia de una serpiente que encontraron en China, una evidencia de esta serpiente que tiene patas, y los científicos lo denominaron atavismo, que es la reaparición de características de antepasados. Esta serpiente la llaman Elafe bimaculata. Qué importante empezar a quitar todo argumento contrario a estos sucesos de la Biblia. Y es importante que tú razones frente a estos argumentos para que tu fe sea afianzada y sepas que la palabra de Dios es digna de confianza. Y vamos a nuestra segunda evidencia. Y es la evidencia en donde vemos que algunas personas consideran que el episodio y el acontecimiento de la construcción del arca de Noé fue algo no tan dimensionado si realmente ocurrió. Consideran que el diluvio no ocurrió porque creen que no hay los elementos suficientes para que tal acontecimiento se diera. Pero dentro de todos los argumentos que hay que corroboran que el diluvio sí ocurrió, fue un acontecimiento real, solamente quiero tomarte un solo acontecimiento. Y es el siguiente, mira la siguiente imagen. Ahí está la imagen tomada satelitalmente en el año 2006. La Biblia evidencia claramente en dónde fue que quedó encallada el arca de Noé. De manera precisa, declara en Génesis 8 que en el monte Ararat, el arca de Noé, en el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: el agua comenzó a bajar poco a poco, al cabo de 150 días de agua. El agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del séptimo mes, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. Y créeme que estas montañas existen geográficamente. Por eso ubicaron fácilmente el arca de Noé con estas indicaciones satelitalmente. De algo tiene que servir este avance tecnológico para convencernos, para demostrar. Pero también hay, con toda seguridad, este encuentro, mira, es el hallazgo en sitio del arca de Noé. Este hallazgo muestra la evidencia clara en el 2010, donde ve las características de la madera y las divisiones en donde fueron cada uno de los animales distribuidos para soportar tal acontecimiento. Y son relatos y son páginas donde hablan sobre esas investigaciones y sobre esas evidencias claras que el arca de Noé fue real. Pero vamos ahora también a otro hallazgo muy interesante, y es de aquel suceso bíblico en donde los israelitas
se paran en un punto de la tierra, perseguidos por el faraón y su ejército. Y el Señor abre el mar para que el pueblo de Israel pase en seco y el faraón y su ejército quedara sepultado por las aguas. Vamos donde el Señor le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. La Biblia tiene la capacidad, sin dudar, de darnos esos detalles claros. Y es que, como vas a ver en esta siguiente imagen, este sitio era estratégico para entrar caminando y tiene las virtudes para darle ventajas a aquellos que entran caminando y no los que entraban en carruajes. Además, en un mapeo, en una batimetría que le hicieron a ese sitio en el mar, se puede ver muy claramente las depresiones que habían a ambos lados por donde el pueblo de Israel transitó. Hay algo muy interesante y tú puedes decir, entonces el suceso está explicado cómo ocurrió. Sí, pero el milagro está también en que el pueblo de Israel entra en seco y el faraón con su ejército entra también en seco y el mar los sepulta. Ahora, si nosotros somos lo suficientemente inteligentes y razonables frente a este hecho, tenemos que creer, pensar y cuestionar y resolver el cuestionamiento de que deben haber evidencias subterráneas, allá debajo del agua, subacuáticas, allá en la profundidad, donde esos restos de esas personas que quedaron ahí todavía permanezcan. Pues mira estas imágenes. Un grupo de buzos sumergidos encontraron carruajes en el Mar Rojo. Este es un equipo de científicos suecos. Hicieron toda la exploración e encontraron estos hallazgos y estos rastros de carruajes. También encontraron evidencias de todo lo que pues aconteció en ese momento. Es claro que el suceso ocurrió. Y muchas personas tratan de negar y desvirtuar la Biblia porque sencillamente consideran que es la forma más fácil de llevarla a un segundo plano en sus vidas. Pero sin ningún argumento científico, hay relatos y hay muestras claras de libros en donde científicos han buscado desvirtuar la Biblia y no han encontrado razones ningunas para decir que esos sucesos ocurrieron. Vamos ahora a ver este video contundente donde nos relata la perspectiva o el análisis del suceso del Big Bang, del cual la teoría de este suceso quiere desvirtuar que ocurrió un episodio en Génesis creacionista de un Dios supremo y que todo se ocasionó desde una primera explosión. Los evolucionistas afirman que nuestro sistema solar surgió de una nube de un remolino de polvo. Por lo tanto, la composición de los distintos planetas y su temperatura deberían ser similares entre sí, pero no lo son. Aquellos que adhieren a la teoría del Big Bang, en realidad creen que toda la materia en el universo estaba originalmente concentrada en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Luego explotó, se expandió y salió el sistema ordenado de cosas que vemos hoy. Sin embargo, hay grandes problemas con la teoría del Big Bang. En primer lugar, si toda la masa del universo está concentrada en algo mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, entonces habría tanta gravedad en ella de modo que nada se escaparía. En segundo lugar, las explosiones no producen el orden, sino que lo destruyen.
por lo que sería imposible que de una explosión surgiera un sinnúmero de cosas ordenadas. Otra dificultad es que si del Big Bang estalló todo, los planetas y las lunas deberían girar en la misma dirección en base a una ley llamada la conservación del momento angular, pero tenemos lunas y planetas girando hacia adelante y hacia atrás. Los evolucionistas estiman que los cometas tienen 1.000 millones de años. Los cometas a menudo chocan con los planetas y el Sol. También se les llama bolas de nieve sucia porque una parte significante de un cometa está hecho de hielo. Cuando los cometas viajan en el espacio y se mueven más cerca al Sol, ellos van perdiendo masa a la vez que se van quemando por el Sol. Por tanto, los cometas solo podrían durar quizás unos 10.000 años antes de que todos ellos se quemen. También otras cosas que pueden durar unos 10.000 años son el tejido blando, las células sanguíneas y el ADN. No obstante, todas estas cosas se han descubierto recientemente en huesos de dinosaurio. Esto muestra que los dinosaurios existieron hace miles de años, no hace 65 millones de años, como dicen los evolucionistas. Y sabes, esto me recuerda a mi profesor de termodinámica, la ingeniería que cursé, porque él decía que en la termodinámica hay dos principios. El primer principio de la termodinámica dictamina que la materia y la energía no se pueden crear ni destruir, sino que se transforma, y establece el sentido en el que se produce dicha transformación. También el segundo principio de la termodinámica dice que el estado, por lo general, cuando ocurre un proceso, genera como producto un desorden. ¿Cómo así? Este principio introduce el estado de entropía, que es donde se asimila a la noción de desorden que no puede más que crecer en el curso de una transformación termodinámica real. Te lo explico en palabras más coloquiales o en un ejemplo. Cuando tú prendes el carro o la moto, ocurre un proceso de combustión. Como producto de ese proceso de combustión se genera un producto desordenado, que es el humo, que es el monóxido de carbono, que es el aporte de la contaminación. Con ese ejemplo fue que él nos lo explicó, este segundo principio. Y él decía que para que un invento, un avance científico o un teorema fuera verídico, tenían que cumplirse estos dos principios. Y que él, alejado de cualquier creencia, validando bajo estos dos principios de la termodinámica, la teoría del Big Bang y la teoría evolucionista, estos dos principios desmienten esas teorías. Eso decía mi profesor de termodinámica, porque dice que la teoría del Big Bang y la teoría evolucionista dice que después de una explosión, después de un suceso, se produce un orden. Se va llevando hacia que todo se encauce a una armonía final. Y no es lo que realmente estos principios de la termodinámica corroboran científicamente en cada teoría o cada invento que se evalúa. Entonces, es muy, muy claro que lo que la Biblia nos plantea empieza a ser fundamentado y soportado por hechos científicos. Y para terminar, quiero que vayamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad,
se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y ese fue el mayor esfuerzo, esa fue la dedicación, el amor, la entrega que Dios hizo en el momento de hacer la creación de todas las cosas, para que nosotros veamos todos sus atributos invisibles en la creación. Cuando tú ves un día totalmente diferente al que ocurrió ayer. Cuando tú ves una flor totalmente diferente a todas las que has visto, inclusive con aromas diferentes. Cuando tú ves la complejidad de tu cuerpo, cuando tú ves las características y virtudes de la persona que está a tu lado, la capacidad de pensar, la profundidad de sus pensamientos. Ahí tú puedes ver los atributos que Dios plasmó en la creación y que son innegables de su existencia. Por eso cuando tú veas algo que te sorprenda la creación, acuérdate de tu Creador. La misma creación declara que Dios existe. ¿Por qué no hacerlo tú? Cuando el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, nos permitió creer y ver el testimonio claro que Él nos vino a declarar, a plantear de la existencia del Padre Celestial. Y nos abrió un camino claro y nos quitó el velo, todo velo que impide ver con claridad. Y nos prometió un ayudador, un consolador, uno que explica y que inspiró la palabra de Dios para que nos acompañe siempre. Por eso te invito a que tú cierres los ojos y que le pidas a nuestro Padre Celestial, ahí en familia, que te guíe a entender la palabra, a no dudar, a no ponerla en tela de juicio. Cierra tus ojos. Dile: Señor, te doy gracias, porque una vez más me demuestras que tu palabra es verdad, Señor. Como dices, Señor, en ella, que el cielo y la tierra pasarán, pero ella no pasará, Señor. Y yo lo creo, Dios. Por eso te pido que tu palabra entre a mi vida y crea en mí, Señor, el fundamento necesario, Dios, para que mi fe sea inamovible en ti, Señor. Quiero que, Señor, que tu yelmo de la salvación cubra mi mente, Dios, de todo engaño, de toda mentira, Dios, que se pueda presentar ante mí, Señor, en donde pongan en tela de juicio tu existencia o tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú entres a mi corazón y que te entrones en él, Señor. Amén y amén. Y te pido que ahora, al terminar esta transmisión, hagas una reunión familiar y que con esta reunión sencillamente tomes con tu familia y te animes a estudiar a profundidad la palabra. ¿Qué te gustó de este mensaje? ¿Qué no te gustó? Y ponlo dentro de nuestra caja de mensajes para que asimismo nosotros podamos también profundizar la palabra. Acuérdate, la palabra de Dios no es solo para leerla, es para estudiarla a fondo, porque en ella hay secretos ocultos que Dios quiere revelarte. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice el Señor. No te pierdas esta oportunidad que Dios tiene para que tú conozcas esos secretos que Dios quiere contarte a ti. Bendiciones, amados. Que el Señor te bendiga, te guarde y que haga resplandecer su rostro siempre sobre ti. Nos vemos pronto.